Si estás viendo esto, hay de dos. O sigo habitando este cuerpo o lo he dejado ya. Sea cual sea, solo quiero decirte que he gozado esta vida. Siempre agradecí mucho estar vivo, aún en mis momentos más complicados y pesados. Siempre aprecié sentir mucho, desde que era un niño. Cualquier situación me pegaba el doble. Si era algo positivo, me levantaba muchísimo, y si era algo un poco más negativo, me jalaba para abajo. Aún así sabía que era un regalo que me había tocado, aunque el resto de las personas que me rodeaban no eran igual a mí. Pero muchas cosas nunca entendí, como por qué hay tanta injusticia en el mundo, por qué me tocó nacer donde nací, por qué en la misma cuadra en la que vivo hay una familia que no ha tenido las oportunidades que yo he tenido. ¿Por qué chingados existe una botella de 80,000 pesos de coñac, por ejemplo? Me quedé con ganas de aprender a andar en patineta, de perseguir una carrera en el fútbol o de escribir mis propias canciones. Escuché mucho a René Pérez Joglar y me recordó que el amor a escribir es el amor a vivir y viceversa. Durante mucho tiempo viví arrepentido sobre cosas que hice cuando era muy chico y apenas le estaba agarrando la onda a la vida. Y cargué con una culpa muy grande, pero entendí que todo eso me llevó a donde tenía que estar hoy. Desde ese entonces dejé de desear estar en otro lugar o en otro momento. Nada me dolió más en toda mi vida que cuando mi primo Dane falleció inesperadamente el día de mi cumpleaños en el 2021. En ese momento tuve una plática con mi otro primo Andrés que me ayudó a replantearme todo esto cuando usó la expresión dejar el cuerpo en vez de morir. Me gusta también cómo se dice en inglés, passed away. Pienso en pasar a, en ir. Morir suena tan final, tan inamovible. Siento que tiene una carga hasta turbia. Y no diría que Dane dejó este plano por completo. De hecho, todavía lo veo en amaneceres, en los árboles. Y curiosamente lo vi en Gotas de Agua el otro día. Lloré mucho en mi vida. Lloré después de mi primer vigilia. Y también al terminar la tercera temporada de Afterlife. Lloré viendo documentales de lo que pasa en los mataderos. Lloré mucho escribiendo este video y ahora que te comparto. Lloré también de felicidad un sinfín de veces. Entendí que lo que sentimos en un llanto muy profundo y en una risa muy profunda en realidad son sentimientos más similares que opuestos. Y en vez de ser polos separados, son parte del mismo ciclo. Eso se lo aprendí a mi sensei René y nunca se me olvidó. No guardé ningún rencor. Puede que esté más orgulloso de eso que de cualquier logro profesional. Un día dejé de criticar a la gente y me di cuenta de mis propias carencias. Me acordé que las demás personas son espejos y que lo que yo veía en ellas era lo que veía en mí mismo. La luz y la oscuridad en el mismo paquete. Esta lección me sirvió todos los días. Fui parte de un grupo de amigos muy cercanos. Los vi crecer, casarse e irse de maestría. Me vi a mí mismo tomando caminos distintos a ellos. Me sentí fuera de lugar muchas veces y aún así creamos un vínculo que duró todos mis años. La vida me fue cruzando con nuevas amistades, distintas y similares a mí, a quienes les aprendí en demasía y que siempre aprecié. No encontré amor más puro que el de la amistad. Gonzalo se encargó de enseñarme eso. Dudé muchísimo de mí mismo, mucho más de lo que me gustaría aceptar. El miedo a ser auténtico primero no existió cuando era un niño, pero después llegó como por atrás cuando era adulto y luché por años para quitarlo del volante. Me acompaña, está a mi lado, pero ya no tiene el mando. Amé con locura, pasión y desmesura. Quise a distintas personas en distintas facetas de mi vida. Amé incondicionalmente y siempre intenté bajar mis barreras aunque el miedo me ganara. Sofía fue sumamente paciente y amorosa conmigo. Me enorgullece decir que amé sin miedo también. Desde que nací y durante toda mi vida estuve endeudado con mi madre. Por muchísimas razones, pero dos resaltan más. La primera fue darme la vida y la segunda fue enseñarme la música de Pat Metheny. Me acuerdo que en mi pubertad el divorcio de mis papás me rompió. Cuando crecí y pasaron los años, fui aprendiendo poco a poco a verlos como seres humanos, sin idealizarlos, y por ende me terminé viendo en ellos. También de puberto me enojé muchísimo cuando me enteré que tendría una hermana chiquita, pero mi corazón se expandió y mi vida cambió cuando ella nació. Adoré y admiré muchísimo a mi hermana grande y nos volvimos más amigos cuando yo maduré un poco. Tuve una adolescencia en la que no sentía que encajaba, y justo encajar parecía ser lo más importante. Tuve episodios muy oscuros en donde me sentía aislado, perdido, y contemplé en quitarme la vida varias veces. Qué bueno que no lo hice. La primera vez que digo eso en fuerte.
La cagué en absolutamente todas las facetas de mi vida, sin falta y sin duda, pero me da gusto porque eso significa que siempre estuve aprendiendo. Me tardé 25 años en empezar a respetar a los animales y a verlos como individuos. Volverme vegano fue de las mejores decisiones de mi vida. Vi a Loli Molina en vivo más que a cualquier otro artista en el mundo y siempre me puso la piel chinita. No sé cómo, pero Sofía organizó que tocara de sorpresa en mi cumpleaños 29. A esa misma edad me di cuenta que tendía a evadir el conflicto y me puse a trabajarlo. A los 30 descifré que sí hay una manera de meter el USB al primer intento y dejé de luchar. Siento no haber entendido antes que las dos palabras no puedo no deberían de estar en mi diccionario. Gracias, papá, por nunca rendirte conmigo. Sé que tuvimos ratos difíciles. Hace unos años el tema que más trabajo me costaba tocar era el de la muerte, de verdad. Podía hablar de cualquier cosa, pero en el segundo en el que salía la pregunta ¿y qué crees que pasa cuando morimos?, yo perdía, lo evitaba y cambiaba la conversación a toda costa. En realidad no me había dado cuenta de lo mucho que me incomodaba y supongo que era la incertidumbre lo que más me pesaba y como que no tener una idea clara me paralizaba. No tenía una respuesta tangible, pero hoy tampoco la tengo. Hoy sigo sin saber qué va a pasar, pero tal vez ya puedo contestar como, pues igual y volvemos a lo que era antes de que naciéramos. ¿Qué era eso? ¿Nada? ¿O todo? Tal vez reencarnamos. Estaría increíble volver a vivir. Hoy solo sé que me voy a morir algún día y que quiero disfrutar estar vivo el tiempo que me quede. En el 2018 estuve muy cerca de dejar el cuerpo cuando choqué contra un tren chihuahuense. Y desde entonces siento una necesidad de hablar de este tema, para sanarlo. Mau me dijo una vez: la vida no tendría valor, ¿no?, si no existiera la muerte. Cuando por fin entendí que ese día llegaría, a todo se le fue el sentido. A mis aspiraciones, a mis relaciones, a mis interacciones. Pero al mismo tiempo, todo eso se volvió lo más importante en mi vida. Mis aspiraciones, mis relaciones, mis interacciones. A lo largo de nuestras vidas nos repiten muchas veces que nos vamos a morir. Estoy seguro que esta no es la primera vez que lo escuchas. Pero algo pasa que ese pensamiento realmente no entra en nuestra mente y nos negamos a aceptarlo hasta que tal vez es demasiado tarde. Yo no quiero que me pase eso. No sabemos lidiar con la muerte de un ser querido, por ejemplo. Aquí en el oeste entramos en negación cuando alguien se ha ido, pero en algunas partes del oriente, por ejemplo, se celebra que ese alguien haya vivido. Siempre me ha dejado pensando mucho. Y creo que este video es mi intento por cambiar la forma en la que vemos este tema. Vivir sabiendo que esto va a terminar, creo que hace que vivir realmente valga la pena. Y si algo tenemos 100% asegurado, todos, es eso. Estoy tan agradecido con todo lo que tengo, todo lo que he vivido y lo que viene después de grabar este video. No cambiaría ni un solo segundo, ningún momento, conversación o reacción, por más que haya parecido la incorrecta en ese momento. Perdí ya la cuenta de esos momentos que te hacen sentir realmente vivo, ¿sabes? Y qué fortuna. Cuando deje este cuerpo, algún día, quisiera pedir, si es posible, que vistan de colores, que bailen y que canten, celebrando que coincidimos en la misma era, en el mismo tiempo y que nuestras vidas se cruzaron. Que se hiciera una taquiza vegana con chelas y aguas frescas y que se juntaran a recordarme. Dejaré una lanita para patrocinar esta fiesta y estar con ustedes en espíritu. Tal vez, en esta fiesta, aunque haya tristeza, se podrán acordar de este video y con suerte se den cuenta de que ese llanto de tristeza profunda no está tan alejado de este llanto de felicidad profunda y que entonces dé vida a este nuevo sentimiento como en esa escena de Ratatouille de los sabores mezclándose, porque creo que en realidad eso es la vida. Te entiendo si crees que la idea de este video es algo oscura, pero espero que veas cómo justo es todo lo contrario. Sé lo que duele perder a alguien que quieres, humano o más que humano. El sufrimiento es real, el vacío es profundo. No pretendo que este video ni anule ninguna emoción ni sea la cura para el duelo tampoco. Simplemente creo que nos puede quitar mucho peso de encima, agregar esta nueva perspectiva a los días que nos quedan en vida. Todos estamos intentando hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en este preciso momento. Y este preciso momento es todo lo que tenemos. Tengo toda la intención de recordármelo y de vivir con eso en mente todos los días que me quedan. Que no se te olvide a ti tampoco. Hablar de la muerte es hablar de la vida. Y cómo he disfrutado de esta vida. Eso era todo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos por ahí. O por allá. No lo sabemos.